Sean bienvenidos a este nuevo curso que tienen ustedes con nosotros en Academia Cristo, este curso de identidad espiritual. Es una bendición de nuevo estar aquí con ustedes, ir conociéndonos, ir creciendo en la fe. Y como ustedes saben, Academia Cristo es un ministerio cristiano, el cual pues estamos dando clases de manera gratuita con un objetivo grande, que todos conozcamos más de Cristo y también podamos enseñar más de Cristo a otros. Y este curso de identidad espiritual es muy importante que podamos estar aquí reunidos, porque realmente ustedes saben que hay muchas denominaciones en este mundo y tal vez una de esas denominaciones usted pertenece y es bueno nosotros aprender por qué pertenecemos a esta denominación o por qué estamos trabajando en esta otra tema y en especialmente lo que vemos con Academia Cristo. Damos la bienvenida a Ramiro. Él es paisano mío. ¿Cómo está, Ramiro? Buenos días, pastor. Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy Buenos bien, días para hermano. todos. Dios los bendiga. Buenos días. Y también estaba entrando Marlene. También, Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Es un gusto estar en clase con usted. sí, es una bendición. Y también tenemos otra persona que he estudiado con ella. Está entrando. Raúl, ¿cómo estás? Bendiciones, muy buenos días, pastor. Bienvenido también. Y hola, Mercedes, ¿cómo estás? Qué bueno volverla a ver. Bueno, buenos días, buenos días. Gracias igual. Buenos días a todos. Dios me Muy lo bien, bendiga. muy bien. Y continuando con nuestra lección, recordemos que esta es la primera de 10 lecciones y el tema es buscando la verdad. Recuerden Poncio Pilato cuando le pregunta a Jesús qué es la verdad. Y recordemos hoy en día cómo muchas personas pueden decirle a ustedes cuál es su verdad. Cuénteme, ¿cuál es la verdad suya en cuanto a su iglesia, en cuanto a la fe? Pero en realidad nosotros necesitamos tener claridad de que hay una sola verdad y es una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Me presento y voy a pedir a cada uno de ustedes que se presenten cortamente para que podamos avanzar en nuestra clase en el día de hoy. Yo soy Henry Herrera de Medellín, Colombia. Soy pastor acá no solamente acá en Medellín, sino que también sirvo en Colombia como misionero y pertenezco pues a la Academia Cristo como profesor. Estamos desde sus inicios. Llevo aquí en la fe 26 años y es una bendición poder conocerle a cada uno de ustedes. Entonces doy la palabra a María Francisca. Bueno, nuevamente, saludos, bendiciones a usted y a todos mis hermanos de Venezuela. Aquí nos dice, soy una. ¿Qué me quiere decir eso, pastor? ¿Soy un o una? ¿Qué me quiere Sí, decir? sí, sí, eres una Cuando- cristiana, una cristiana, Ah, ok, sí, una cristiana, por obvio. sí, que perteneces Un post- a cuál denominación. Pentecostés, Muy bien, Pentecostés. Ujú, muy bien. Y vives en ujú. Venezuela. Muy bien. El Venezuela, Estado portuguesa. Ajá. portugués. Actualmente ya, bueno, tengo, vamos a decir que tiempo para estar más unida y más congregada a la palabra, escudriñando las escrituras, porque tengo ya un año jubilada aquí en mi casa. Trabajé 33 años como licenciada en enfermería en un hospital público y bueno, pero le informo. Generalmente yo me inscribo en los cursos de noche, ¿verdad? Porque ahora, bueno, como se dicen por ahí, las abuelas sirviéndole a los nietos. Qué Y tengo una bueno. hija que trabaja y me absorbe mucho tiempo en las mañanas.
pero el hermano de Colombia, yo les puse eso, que el curso me interesaba, pero era en las mañanas. Y él me dijo que no había problema, que cuando no pudiera, viera mis grabaciones, yo, Claro para que que sí, tenga conocimiento de eso. claro que sí. También continuamos con Pero a Ramiro. mí me parece que esa es una habilidad que ya uno tiene. Sí, bienvenida. Gracias, Ramiro. Gracias, gracias. Bueno, buenos días para todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Ramiro Gómez Ceballos, les hablo desde un municipio llamado Chigorodó, departamento de Antioquia, en Colombia. Llevo 2 años, casi 2 años en la fe de la Iglesia Luterana. Y bueno, me siento muy feliz de estar acá y seguir aprendiendo. Un placer para todos. Bienvenido, hermano. Tenemos a Mercedes. No tenemos el audio de Pro- Mercedes, ¿sí? Sí, Ya, era que tengo una oficina médica y tuve que salir para afuera. Gracias. Mi nombre es Mercedes de León, vivo en Puerto Rico, soy dominicana y yo asisto a una iglesia pentecostal, una iglesia misionera aliancita aquí en Puerto Rico. qué bien, Así que pues, gracias a todos porque podemos seguir aprendiendo la palabra de Dios. claro que sí. Norberto, Buenos días, profe. Ahora sí lo puedo saludar. Mi nombre es Fernando Quiroz, vivo en Argentina, provincia de Salta, y estoy pastoreando en una iglesia acá en Salta. qué bien, Salta, sí. Bienvenido. Gracias, Hola, profesor. Un gusto para mí claro que sí. participar. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pastor, gracias. Estoy en una zona con alto ruido, entonces, cortito. Soy de Chile, cristiana, gracias a Dios. Doctrina luterana. Sí, qué bendición verte. Sí, Raúl, Bendiciones, pastor, bendiciones, hermano. Soy de aquí, de Guayaquil, Ecuador. Tengo 35 años y agradecido por seguir aprendiendo más de Cristo. gracias, bienvenido. Clever, Buenos días, pastor. Soy Clever Pérez Carrasco de la ciudad de Aguachi, Ecuador. Aguachi, Ecuador. Primera vez que la escucho. Bienvenido. Está cerca de Guayaquil, a unos 40 minutos de Guayaquil. Qué bien, qué bien. Bien, tenemos a Claudio. Bueno, yo soy de Argentina, Córdoba, me llamo Claudio Daniel Funes y soy también luterano. Me congrego en la iglesia Cita con la Vida. Muy bien, excelente. Tenemos a Dixon. Nuevamente, buenos días con todos, bendiciones para todos. Feliz semana. Bueno, yo soy Dixon Arista, vivo en Perú, de Chachapoyas, una pequeña ciudad, y congrego en la religión adventista. Aquí en Medellín hay un seminario adventista muy, muy grande. Sí, qué bien, Dixon. Marlene, Buenos días, profesor. Buen día con todos. Mi nombre es Marlene Manayay Cusque. Soy de Trujillo, Perú. Tengo 34 años y actualmente estoy congregando en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. muy bien, bienvenida. Y Leonardo.
Buenos días a todos, hermano, Dios los bendiga. Me llamo José Leonardo Burós, soy de Apure, Venezuela. Me congrego en una iglesia pentecostés. Tengo 42 años y tengo tiempo con la academia. Yo creo que me quedan ya con este 3 cursos para terminar. Con la Academia Cristo es algo de bendición en mi vida y para mi iglesia ha sido bendición porque he llevado el método de las 4C y he llevado varias enseñanzas y le ha gustado ya en varios escritos. Qué bien, qué bien. Bueno, todos son bienvenidos y es una bendición estar acá. Creo que estamos los que estamos aquí en esta lista. Si me faltó alguien, por favor, puedes decirlo. Muy bien. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía tu Espíritu Santo para guiarnos en la verdad que nos llevará a una verdad de identidad espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos algunas normas de nuestra comunidad y en la clase vamos siempre a mostrar respeto, viniendo preparados a las clases, haciendo la tarea, también la puntualidad es algo que marca mucho nuestra vida de cristianos. Igualmente el respeto no solamente con los que servimos a ustedes, sino también con los compañeros de clase. Y también recuerden que el grupo de WhatsApp es para recibir información del curso y hoy en día pues que tal vez tenemos mucha información de tantas cosas, es bueno saber que vamos a usarlo con este propósito. Si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran conversar, pues sino que me digan y buscamos el espacio para eso y así no podemos y así no congestionamos tanto el grupo. Recuerden que están en el nivel discipulado. Nosotros en la Academia Cristo en este momento estamos un poquito en tema de transición. Primero llamábamos discipulado uno, luego discipulado 2. Estamos ya llamando discipulado uno solamente discipulado y hay otra área que es lo que llamamos sembrador. Y sembrador existe con el propósito de poder que muchos de ustedes puedan tener grupos y puedan enseñar a otros la verdad que aprendemos con la palabra de Dios. Entonces, este hace parte del nivel discipulado, son 13 cursos en total. Ustedes escucharon ahora creo que pues, de Clipper ya lleva varios, muchos de ustedes llevan varios cursos, son 6 cursos de la Biblia, donde se trabaja mucho junto con las enseñanzas de Jesús, las 4C, que es un buen método para poder estudiar la Biblia, poder aprender más de ella, cómo interpretarla y también siguiendo lo que nos enseña acerca de una doctrina muy importante, que es la ley y el evangelio, mostrar cuál es el pecado que nos lleva a confesar esta historia y donde vemos el amor de Dios. Luego la palabra crece, cómo nosotros podemos hacer discípulos a otros y queremos que otros puedan también conocer. Y aquí vamos a usar esos 4C con otros y eso es una bendición. Y tenemos identidad espiritual y el legalismo, que son 2 cursos. Luego en Sembrador van a ver otro tema de identidad espiritual, que lo llamamos identidad espiritual 2, pero este tema de identidad espiritual y el legalismo van unidos. Tal vez muchos de ustedes ya pasaron por este tema del legalismo. Si no, pues van a llegar al momento en que puedan estudiar esta sección. Entonces, ese es el panorama en el cual ustedes están. Esto nosotros lo llamamos la Ruta Cristo. Siempre hay un lugar donde queremos nosotros llegar con estos estudios y es el poder compartir la palabra de Dios con otros. También el propósito de este grupo, pues sabemos que hay muchas identidades espirituales, hay muchos sistemas de creencias
en el cristianismo hoy en día y vamos a aprender cuál es el origen de esto desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista, pues, de la interpretación bíblica, que es lo que se llama la hermenéutica. Es por esto que podemos ver que hay muchas diferencias con muchas congregaciones. También, si ustedes pueden notar, estamos enfocados en hablando pues del cristianismo, no estamos enfocados en, en hablar un poco como testigos de Jehová o mormones. Sabemos que ellos son unitarios y hay que tener pues cuidado con esto. Estamos enfocados más bien en esta parte de la historia, ¿cierto? Del cristianismo, de lo que conocemos hoy en día. Ustedes escucharon que hay aquí dos estudiantes que yo conozco, aunque escuchamos de tres que son luteranos. Y bueno, primera vez que conozco a, a Claudio, que bueno, que es Claudio Funes, y es una bendición también conocerlo. Pero los que somos luteranos tenemos esa identidad espiritual, luteranos confesionales. Cuando estábamos empezando el tema de este ministerio, no queríamos llamarnos un ministerio luterano para poder enfocarnos en lo importante del por qué somos luteranos. Somos luteranos porque Cristo es el centro de nuestra vida. Por eso existe Academia Cristo, aquí tu paz, porque queremos que nos centremos bien en lo que Cristo hizo en nuestra vida para salvarnos y cómo el Espíritu Santo fortalece nuestra vida en este caminar. Y somos confesionales porque tenemos nuestras declaraciones de fe escritas. En el mundo luterano, pues es importante saber que existe el libro de la Concordia y allí es donde expresamos todas nuestras creencias. Y estas creencias siempre están por debajo de la Biblia. Se usa lo confesional o la confesionalidad, también algunos llaman esto la simbólica, se usa con tres propósitos. El primero, para poder enseñar la doctrina a otros. El segundo, para defender la doctrina, y porque se sabe que ha habido falsa doctrina durante toda la época del cristianismo. Y tercero, mostrar el compañerismo, mostrar unidad. En resumen, este curso quiere ayudarle a usted a que tengamos una identidad espiritual basada en lo que la Biblia dice. Y por eso en la introducción yo les decía esa pregunta de Pilato a Jesús. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Y hoy en día es mucho del pensamiento del modernismo, que también se metió dentro del cristianismo. Afirman de que no hay una verdad absoluta y es donde nosotros necesitamos siempre tener la palabra de Dios en nuestras manos y decir siempre, bueno, esa es la verdad absoluta que es la que nos guía. Teniendo en cuenta este propósito del grupo, del curso, y saben que cuando tengan alguna pregunta, sencillamente levantan la mano, porque todas las preguntas son importantes y queremos que todos podamos crecer. Tenemos identificar el propósito y los objetivos de este curso y vamos a leer tres versículos que son importantes para nosotros en nuestra identidad espiritual como luteranos confesionales y también vamos a identificar en esta lección las tres ramas principales del cristianismo. Es un árbol que tiene tres ramas y de ahí es donde vienen todas las demás denominaciones que nosotros podemos conocer hoy en día. Igualmente, si ustedes tienen otra vez cualquier duda, quieren hablar un poco más acerca de su identidad espiritual, para eso está Academia Cristo, hay misioneros para ayudarles, ustedes van a contar o algunos ya tienen un consejero del cual pueden compartir muchas cosas, pero también estamos aquí para servir en lo que podamos ayudar en su identidad espiritual. Nuestra identidad en Cristo, pues como ustedes saben, nos identificamos como luteranos confesionales y a veces preguntamos, bueno, ¿usted conoce a Martín Lutero? Y lo primero que dicen, ah, sí, yo conozco a Martin Luther King, que fue un pastor bautista de Estados Unidos. Y otros, de manera muy
despectiva dicen, sí, ustedes son los protestantes los que dividieron la iglesia. Y también esta semana estaba viendo yo, eh, es como un youtuber también en Instagram, y estaba sencillamente mostrando las diferencias de las iglesias y él queriendo mostrar que la iglesia católica romana es la única que salva. Entonces dijo, Lutero no le gustó al Papa, dividió la iglesia y empieza a citar un poco de personajes y todos es porque no quieren al Papa o no quisieron al Papa o cosas así. Pero realmente nosotros como cristianos necesitamos saber una cosa. El alma nunca muere. El alma es eterna. Usted y yo vamos a morir y usted y yo vamos a estar delante de Dios. Y es ahí lo importante saber por qué vamos a ir al cielo. Y esa es nuestra identidad espiritual. ¿Quién es Cristo para nosotros? Esa es nuestra identidad espiritual. ¿Qué ha hecho el Dios Trino por cada uno de nosotros? Y en este mundo donde vemos tantas diferentes iglesias, tantas diferentes congregaciones, pues es bueno encontrar un lugar en esto. Ustedes saben que todos tenemos identidades diferentes. Somos de Latinoamérica, la mayoría nos gusta el fútbol. Creo que a excepción tal vez un poco de Venezuela, que les gusta más el béisbol, pero la mayoría, sí, nos gusta el fútbol y nos identificamos con equipos de fútbol, nos identificamos con jugadores y todo eso, y nos gusta por algo, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de la identidad espiritual, eso necesita ser muy diferente y es lo más importante de nuestras vidas, porque estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando qué va a pasar con nuestras almas el día que partamos de este mundo, qué va a pasar con nosotros si en este momento Jesús llega por segunda vez. Entonces, esta identidad que tenemos nosotros como familia de Dios viene de tres versículos bíblicos. Uno es lo que conocemos como el sacerdocio universal. Nosotros realmente hemos sido llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y este es un valor muy grande de que nuestra relación con Dios no depende de lo que usted haga o de lo que yo haga o de lo que usted deje de hacer o lo que yo deje de hacer. Recordemos que somos pueblo adquirido por Dios por la doble sustitución de Jesús. Jesús vino a este mundo a cumplir lo que usted y yo no cumplimos. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que usted y yo somos pecadores, que no cumplimos la perfección que Dios exige de nosotros. Él nos dice, vivamos de manera perfecta como Él es perfecto, pero no lo hacemos. Pecamos todos los días de pensamientos, palabras y obras, pero solamente hubo alguien que dejó su trono de gloria, vivió una vida perfecta. Y lo más hermoso es que esa vida perfecta la transfirió a usted y a mí. Y es por eso que Dios en ese momento nos ve a través de Jesús como su pueblo adquirido. Él lo hizo todo por nosotros. Es lo que significa la gracia, el regalo inmerecido. Fue a la cruz y allí pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso, este versículo cobra una gran importancia en nuestra identidad espiritual, porque somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Para qué? Para hablar a otros acerca de Cristo. Hablar a otros los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirables. Nosotros, en una época, éramos hijos del diablo, éramos esclavos del pecado y de la muerte. Y es como espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como enseña Efesios 2:1. Por eso no podemos hacer nada para ganar la salvación ni ganar la paz con Dios a causa de nuestra tiniebla espiritual, de ser enemigos de Dios, de nuestra carne pecaminosa. Pero el mismo Dios en su gracia, en su amor, nos trajo a la luz admirable. Y esa luz admirable es la obra de Cristo. Él es nuestra luz, es el poder del Evangelio que nos ha hecho de que nosotros pertenezcamos a Cristo. Entonces, por eso nos llamamos cristianos,
porque Cristo es el centro de nuestras vidas. No podemos llamarnos cristianos y decir, yo soy cristiano, pero yo soy salvo porque hago estas cosas, o yo soy salvo porque dejé de hacer estas otras cosas. Necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque le estamos quitando toda la gloria a Dios. Y la verdad, que es lo que nos enseña la palabra de Dios, la única verdad absoluta es que Cristo vino a este mundo a redimirnos, a rescatarnos, a hacernos hijos de Dios. Y es aquí donde vemos la otra verdad, en Gálatas 4:7, que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Por la obra que Cristo hizo en la cruz, ese regalo inmerecido, hoy usted y yo somos llamados hijos de Dios. Hoy usted y yo somos herederos. Una vez había un hombre dueño de una hacienda y estaba con su mayordomo, y ese hombre le estaba mostrando a su mayordomo todo el terreno que él era dueño. Y el mayordomo miraba hacia el sur y sus ojos no se imaginaban hasta dónde podía llegar los límites de las tierras de este mayordomo. Miró hacia el norte, al oriente, al occidente, y fue igual, la magnitud tan grande. Entonces este hombre rico mostraba a su mayordomo toda la riqueza que tenía. Y luego le pregunta al hombre dueño de toda esa tierra a su mayordomo, bueno, ¿y usted qué tiene? Y el mayordomo le dice a su jefe, mira al cielo, todo eso es mío. Y es lo que los invito en este momento, veamos al cielo, todo eso es nuestro, porque somos herederos por los méritos de Cristo. Por eso Él es nuestra paz. Toda nuestra relación con Dios solamente depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso, así como nos dice el Salmo 27:10, aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, el Señor me recibirá en sus manos. Y eso es una gran promesa. Hoy estamos en manos del Señor por la obra de Cristo, pero mañana también vamos a estar en manos del Señor y eternamente vamos a estar con el Señor. Por esto, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios y veamos por qué vamos a entrar al cielo, solamente hay una respuesta. Es por Jesús. No miremos nuestras obras. No miremos lo que hacemos o dejamos de hacer. Todas nuestras obras son imperfectas. Hoy, en amor y agradecimiento a Dios, vivimos diferente. ¿Pero por qué vivimos diferente? Por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace de que vivamos diferente para Dios, movidos en amor y agradecimiento a Él. Entonces, estos tres versículos muestran esa identidad espiritual, no solamente de nosotros como luteranos confesionales, sino de todo cristiano. Es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Por esto, teniendo en cuenta estos versículos bíblicos, eh, llegamos a este tema, porque hay tantas denominaciones diferentes. Y bueno, vieron el video, allá me vieron un poco más joven, tenía unos 5 años atrás. Hoy estamos aquí viendo esta lección, pero ese curso de identidad espiritual es un curso que ayuda mucho y sobre todo a entender nuestra vida de creyentes, nuestra vida de cristianos, el por qué estamos aquí. Y cuando nosotros vemos esto, vamos a poder entender de dónde vienen las denominaciones o de dónde viene mi denominación cuando es cristiana, porque otra vez recuerde que estamos enfocados en este tema de las congregaciones que son trinitarias, que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también tengamos cuidado con esto. Muchas personas dicen, ustedes son trinitarios, entonces tienen sana doctrina. La sana doctrina es un conjunto de toda la verdad de la Biblia, porque la Biblia hay que verla como una sola verdad. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y por eso hay que aprender cuáles son esas diferencias espirituales. Y en esas primeras dos clases vamos a estudiar acerca de esto. No, porque Y ustedes siempre que todos los años que tengan que cambiar, que no se sirve.
Bueno, Mercedes, vamos a poner Tú no digas que esta hora no diga eso, el micrófono de Mercedes en mudo. Sí. Y Mercedes está a esta hora en su trabajo. Sí, eso ya empieza muy temprano. Primero vamos a ver el punto de vista histórico. Este punto de vista histórico es muy importante para entender de dónde vienen nuestras congregaciones. Hoy en día hay una idea, y perdóneme, no quiero ofender a nadie con esto porque hay que respetar la fe de todos nosotros, pero hay una idea loca que muchos afirman de que únicamente iglesias eh, es importante o es verdadera porque viene de la descendencia apostólica y es imposible poder demostrar que una iglesia venga de un apóstol que la haya fundado. Y ustedes pueden tal vez haber escuchado controversias acerca de eso. Yo he escuchado muchas controversias con ese tema. ¿Cuál es el apóstol que, que fundó su iglesia? Y de ahí empiezan las largas controversias en esto. Y el otro tema que vamos a explicar es muy importante, que es la hermenéutica, es decir, cómo se interpreta la Biblia. Y nosotros, ustedes, los que han pasado ya por el tema de la ley y el evangelio o han pasado por el tema del legalismo, pues creo que han estado aprendiendo más acerca de la ley y el evangelio tan importante para poder explicar, enseñar la Biblia y sobre todo eh, en, en estos días donde las personas leen un versículo bíblico, cierran la Biblia y empiezan a hablar de acuerdo a lo que ellos crean, a lo que ellos piensen que va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y la hermenéutica nos enseña más. Y todo este curso de discipulado, ustedes van a aprender un poco cómo se interpreta la Biblia. Pero esta parte, la parte histórica y la parte de la hermenéutica, nos está ayudando mucho a poder nosotros entender qué nos dice la Biblia en cuanto a la verdad y qué es lo que enseñan en mi congregación, qué es lo que enseñan donde yo estoy reunido. La historia del cristianismo, pues sabemos de la iglesia cristiana primitiva y recuerden que Jesús empezó solo y llamó a esos 12 hombres, a los 12 apóstoles. Jesús 3 años pasó con ellos y cuando estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo los evangelistas conectan las palabras de Jesús con el inicio de la iglesia cristiana primitiva. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Y cómo van a ser discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas. Cuando estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, aprendemos de que la iglesia cristiana primitiva le pusieron el nombre de El Camino, ¿cierto? Y ese nombre del camino, por las palabras de Jesús en San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo habla de eso, yo perseguí el camino. Y podemos ver cómo disfrutamos leyendo Hechos de los Apóstoles el crecimiento del número de creyentes. Y sobre todo, esto sucedió después de la ascensión de Cristo, porque recuerden que llegó el día de Pentecostés y ese día de Pentecostés, cuando Pedro predicó y que todos decían, estos hombres están ebrios. Y Pedro dice, no, es muy temprano para estar ebrios, son las 9 de la mañana. Esto se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y él empezó a mostrar lo que en verdad se estaba cumpliendo ahí, las mismas palabras de Jesús, que el Espíritu Santo les iba a acompañar. Y ese día la Biblia nos dice que se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas llegaron a la fe ese día y otra vez por la predicación de la palabra. Nunca podemos olvidar lo que nos dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo llegaron esas 3.000 personas escuchando las palabras que, que Pedro predicó? Fue así como recibieron su palabra y fueron bautizados y ese día añadieron como 3.000 personas. Y cuando hablamos de esta expansión del cristianismo,
pues está muy conectado con lo que llamamos los medios de gracia. Y los medios de gracia, ustedes saben que esos medios de gracia Dios los usa para dar la fe en Cristo Jesús. De los medios de gracia es el Evangelio y la palabra y los sacramentos, en este caso el bautismo, como el bautismo da la fe en Cristo. Entonces, ese es el resultado de que ese día llegaran 3.000 personas a la fe. No fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles con palabras de sabiduría, fue el mismo Dios incorporándolos a la fe. Luego aprendemos que en Hechos 4:4, pues siguieron predicando y muchos de los que habían oído la palabra creyeron y solamente varones, pueden ver lo que dice la Biblia, solamente varones eran 5.000. O sea, que aquí no está hablando ni de mujeres ni de niños, esto estaba creciendo. Hechos de los Apóstoles nos muestra el crecimiento del cristianismo y sobre todo cómo que inició todo en Jerusalén. Mire todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Recuerden lo que pasó en Pentecostés, algo hermoso, habían personas de muchos lugares y allí ellos pudieron ver el poder de Dios. Y luego ese número no pudo calcularse. Y en Hechos capítulo 6 el versículo 7 pues nos dice la palabra que el Señor multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Pero al multiplicarse ya no se sabía cuántos eran. Entonces, en los primeros 6 capítulos de Hechos, creció el cristianismo tanto y si ustedes pueden recordar lo que estudiamos en Hechos de los Apóstoles, aparece ahí Saulo, aparece Pablo persiguiendo la iglesia. Los fariseos amaban sus tradiciones y él no podía permitir que siguiera creciendo el, el cristianismo y por eso empezó esa persecución tan fuerte por este mismo cristianismo que estaba allá. Entonces, aquí tenemos una evidencia de la verdad absoluta, una evidencia de la Biblia. No hay una evidencia de que lo está diciendo Martín Lutero o lo está diciendo Henry o lo está diciendo un hombre, no. Es la evidencia única, absoluta y verdadera, la palabra de Dios. Nos está mostrando cómo se expandió el cristianismo. Entonces aquí tenemos una primer pregunta y ustedes vieron el video. ¿Quién quiere participar en esta primera pregunta? ¿Por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? Y pueden levantar la mano, podamos escuchar a todos. ¿Quién desea participar? Puedo, profe, Claro, puedo. claro, dale, María. Bueno, lo que entendí en el video y cualquier cosa, si me corrigen, bueno, para eso estamos, porque de verdad que esto va a ser nuevo para mí, la identificación espiritual. Bueno, yo entendí que este fue un movimiento espontáneo. Luego el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino, ¿verdad? Ajá. Es decir, su expansión fue por la gran comisión de los apóstoles, Pablo y sus discípulos. Ellos reflejaban aquel amor especial, especialmente en los más necesitados, pues. Y allí creció el poder del evangelio. Eso fue lo que entendí en el video, pastor. Muy bien, se salvó Esa es mi hoy. acotación. Hoy se salvó. Muy bien. Excelente respuesta. Rami, Ramiro. Sí, hoy no vamos a botar la cabeza de María. Dale, Ramiro. No, la acepto, la acepto. Sí, Ramiro. Bueno, pues yo lo que entendí fue, pues, se expandió por los testimonios, pues, de los miembros, de los apóstoles que iban de pueblo en pueblo, de país en país, o sea, por todo lo que les pasaban a ellos, que los intentaban matar y no morían pues porque Dios los tenía protegidos de alguna manera. Entonces fueron creyendo las personas, creyendo en ellos, y me imagino también por el poder al que adquirieron durante los años.
¿sí? Y enfocados pues en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque detrás de todo esto está el Sí, Espíritu sí, Santo. el Muy Espíritu bien, Santo, sí. No está esa bien. parte. Gracias, Rami. Gracias, María. ¿Alguien más para continuar con ampliar la explicación? Estamos muy bien. Muy bien, podemos continuar. Entonces, sí, fue muy afirmativo y vamos a concentrarnos y recuerden el concepto que mencioné hace unos minutos atrás, los medios de gracia. Entonces, ¿dónde encontró las personas el consuelo? En el Evangelio. Y no olviden esto, el consuelo del Evangelio, o sea, el perdón en Cristo por su gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Dios no le dio a usted y a mí lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno. Eso es lo que merecemos a causa de nuestros pecados. Él nos dio lo que necesitamos, el perdón. Por eso castigó a su Hijo, por eso castigó a Jesús por nosotros. Y eso es el consuelo del Evangelio. Y no perdamos esta parte tan importante, porque eso nos va a ayudar a entender un poco más los siguientes puntos que vamos a ver. La persecución, como lo escuchamos, es verdad, la persecución de los romanos fue algo difícil para ellos, pero Dios usó esa persecución para poder que compartieran el evangelio. Recuerden cuando asesinaron a Esteban, todos se fueron, aún por miedo, pero Dios usó esto para llegar a otros lugares. También ese amor que se mostró por los cristianos hacia los más vulnerables, las viudas, las mujeres, los niños esclavos. Recuerden que en esa época no existían los sistemas que hoy vemos como de pensiones o de seguros. Yo estaba leyendo un libro de bueno, de economía, y ese libro de economía estaba hablando de la economía en diferentes épocas del mundo. Y una de las épocas que hubo mucha pobreza fue la época cuando Jesús estuvo en este mundo. Realmente las viudas quedaban desamparadas. Por eso uno encuentra el sentido cuando Jesús resucitó el hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? ¿Recuerdan esa historia bíblica? Porque era el único que iba a poder cuidar de esta mujer. O sea, Jesús no solamente resucitó a esta mujer para mostrar que es Dios, para mostrar que tiene poder sobre la muerte, sino también lo hizo por esto. Entonces, una de las maneras que Dios usó es mostrar ese amor ágape. Recuerden que es el amor ágape. En la Biblia aprendemos que hay tres clases de amor: el eros, que es el sexual; el filos, que es el de amigos; y el tipo de amor más grande es el ágape. Y en 1 Corintios 13 podemos aprender más de esto. Entonces, esto fue lo que sucedió en cuanto a ese crecimiento de la iglesia. Discúlpenme que di en el teclado que no tuve la tecla que no tenía que darle. Ya vamos a llegar aquí donde estamos. Muy bien, ya estamos de nuevo aquí en... Y entonces recordemos este último punto, ¿cierto? O el primer punto, que es el consuelo. Ahora vamos a la segunda pregunta, que ya nos va a ayudar a entender un poco más. Entonces, hay un versículo bíblico que es Mateo 16, versículos del 15 al 18. Y bueno, vamos a leerlo. ¿Quién quiere leer Mateo 16 del 15 al 18? Y luego vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál fue la roca sobre la cual construyó la iglesia cristiana primitiva según la iglesia católica romana y según las iglesias luteranas y protestantes? ¿Quién tiene Mateo 16 del 15 al 18? Dale, dale, Norberto. Bien, Mateo 16, 15 al 18 dice, a ver, lo tengo acá, él les dijo, bueno, Sí, ahí puedes empezar. Le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, entonces aquí llegamos al versículo de controversia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Rayen eso. Eso siempre ha sido el versículo de controversia en cuanto sobre quién o cuál es esa roca en la cual construyó Cristo la iglesia, ¿cierto? Bueno, ¿qué recuerdan en el video? ¿Qué vieron? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar aquí? Según para la iglesia de Roma, ¿cuál es la roca? Para las iglesias luteranas y protestantes, ¿cuál es la roca? Sí, Norberto. Bueno, para la Iglesia Católica Romana, justamente ese es el versículo con el cual ellos dicen que Pedro es el primer papa y que Jesús fundó sobre él, que él es la roca, digamos, que es el primer papa. Entonces Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Para los protestantes, de acuerdo a la palabra de Dios, Cristo es la roca. Muy bien, muy buena respuesta. Y eso me recuerda porque yo fui católico romano antes de ser luterano confesional y yo era joven cuando vino Juan Pablo II. Y yo me acuerdo que nos Ah, enseñaban en la escuela una canción y decía, tú eres Pedro, ha venido a la iglesia. Y cantábamos eso porque el Papa estaba. Y muchas veces cuando estamos aquí contando anécdotas en nuestra congregación, hay una anécdota de un hermano mío que ahorita es luterano hace muchos años y él dice que él se fue de rodillas detrás de donde pasaba el Papa. Y bueno, hoy contamos esto de manera jocosa, ¿cierto? De manera jocosa de las cosas que tal vez hicimos, pero también hay que tener respeto por las personas que está basado esto. Pero me burlo de mí mismo, ¿cierto? Entonces son cosas ujú. que han pasado. Pero ustedes saben que nosotros la parte cultural juega algo muy importante y por eso la Iglesia de Roma, ellos basan la Biblia y la tradición son los libros o los documentos que han escrito muchos hombres, es donde ellos basan su fe. Entonces, ¿qué dice la tradición? Y por eso la famosa frase que dice el Papa. Y bueno, vamos a hablar unos segundos con unos versículos bíblicos de esto. Leonardo. Buenos días, Dios les bendiga. Sí, Yo en mi iglesia estamos fundamentados en las historias bíblicas, en las hola Leonardo. La conexión. Sí, vamos a ver. Mientras que va llegando Leonardo, Ramiro. Bueno, pastor, yo obviamente sobre ese tema, pues obviamente tengo varias preguntas, pero yo creo que la clase no alcanzaría. Claro que sí. Usted sabe que obviamente yo fui católico y también participé mucho en la iglesia, entonces bueno, a uno en Sí, la católica le enseñan pues de que obviamente que la palabra Pedro significa piedra y que por eso obviamente Jesús, perdón, es que ahí se basan en de que la base de la iglesia es Pedro y que esa es la roca en la que uno debe creer. sí. Entonces yo pregunto, entonces la base principal está desde en el versículo donde Pedro le dice que él es Cristo El Hijo del el, Dios viviente. Sí, el viviente. sí. Y bueno, hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego y ahí Ujú, se hace una gran diferencia entre Petros y Petras. Entonces, ujú, cuando Jesús le dice a Pedro, usa la palabra Petra o Petras, y Petras es un conjunto de rocas, ¿cierto? Entonces, todo ese conjunto de rocas sobre que está fundamentado, sobre la verdadera piedra, ¿cierto? Y por eso, bueno, vamos a ver que ya dijimos
Ya leímos el texto bíblico y la iglesia de Roma, también podemos llamarla ICAR, Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Ya sabemos que ellos, por su hermenéutica, y aquí eso es muy importante, su hermenéutica, cómo interpretan la Biblia, ellos dicen que Pedro es el, a la- ese fundamento de la iglesia, sobre quien se fundó la iglesia, y eso le dio la entrada a algo que de ahí viene todo lo que conocemos como los papas, ¿cierto? Pero otra vez, eso es un tema de qué? De hermenéutica, de interpretación. Y por eso ellos dicen que hay una línea interrumpida de papas y es de ahí donde ellos basan esto. Pero cuando leemos toda la Biblia, porque nosotros como estudiantes de la Biblia, bueno, aquí se está hablando de una roca, de un fundamento y y investigamos más, pues 1 Corintios 3:11 que nos dice, nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto. Y ese fundamento que está puesto, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, la hermenéutica bíblica nos enseña que el único fundamento es Jesús. ¿Se imaginan ustedes donde la iglesia estuviera fundamentada sobre el hombre? Si hoy en día existen tantas denominaciones por el tema de la interpretación de la Biblia, de la hermenéutica, ¿se pueden imaginar qué pasaría hoy en día donde solamente dijéramos, sí, está basado en esta iglesia de Roma? Y eso es muy importante también para la historia. Porque en la historia, ¿qué pasó con la iglesia de Roma tiempo después? Vamos a hablar en unos minutos acerca de esto. Y Efesios capítulo 2 versículos 19 y 20 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando vemos acá el fundamento de los apóstoles y los profetas, en otras palabras, es el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el fundamento del Nuevo, del Antiguo Testamento? La principal piedra del ángulo, ¿que es quién? Jesucristo mismo. Por eso, al inicio de la clase, ¿por qué somos cristianos? Porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Entonces, yo no puedo decir que soy cristiano y soy salvo por las obras. Yo no puedo decir que soy cristiano y soy salvo por las cosas que dejo de hacer. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el fundamento de nuestra fe, esa es nuestra identidad espiritual como cristianos. Por eso nosotros necesitamos escuchar qué predican en el púlpito. Si en el púlpito están predicando, usted tiene que hacer esto, tiene que dar esto para que Dios te recompense, para ganar esto. Eso es falsa doctrina, porque todo necesita estar fundamentado en Jesucristo. Y nosotros, como iglesia luterana y también las iglesias protestantes, pues, ¿quién cree que es la roca y el fundamento? Es Cristo. Cristo es esa roca, es ese fundamento sobre lo cual está basada la iglesia, no es en un hombre, porque si fuera en un hombre, pues no tuviéramos necesidad de tener la Biblia, sencillamente estudiemos la tradición de lo que ha escrito el hombre acerca de Dios y ya, ¿Puedo haber otra pregunta? claro que sí, Ramiro. Pues ya usted me dirá si la puede responder ahorita o más adelante, bueno, o qué hay. O sea, yo diría, ya que la Iglesia Católica se basa mucho más que todo en esa parte. La pregunta mía sería, eh, ¿qué haría uno con el versículo 19 donde ahí dice pues que Jesús le da potestad a Pedro de algunas cosas, como la llave del cielo y que lo que él perdone aquí queda perdonado en el cielo y lo que no perdone no queda perdonado en el cielo? ¿Cómo explica uno esa parte? Bueno, y muy buena la pregunta. Pues primero que todo, no es en el primer versículo que Jesús dice esto, hay muchos otros versículos que habla acerca de esto, de atar y desatar, y es lo que conocemos como el oficio de las llaves. Y es el poder que Dios dio a la iglesia de abrir el reino de los cielos a aquellos que han arrepentido, se han arrepentido de sus pecados y cerrarlo a los que no se han arrepentido. Y eso es un tema que es la amonestación fraternal, otros lo llaman disciplina eclesiástica, pero es el oficio de las llaves. Pero ese poder no está sobre Pedro. Si vamos otra vez a la hermenéutica, está sobre Cristo, que le dio a la iglesia esto, que es el oficio de las llaves. Abrir el reino de los cielos a los que
están arrepentidos, o cerrar a los que no. Y otra vez, cuando sabemos por qué vamos a ir al cielo, es por los méritos de Cristo. Bien hasta ahí. Y es interesante poder estudiar más acerca del oficio de las llaves. Bueno, entonces vimos también en el video que hay tres categorías de las iglesias cristianas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas tres categorías? ¿Sí, Norberto? ¿Puedo decirla? Bueno, María dice una y Norberto dice otra. Una, una María. Y la última la dice Ramiro. Entonces, María, la primera. Ok, la primera es la teología católica romana. Gracias. Norberto. Segunda es la teología luterana. Muy bien. Y Ramiro, la La tercera, teología reforma o protestante. Es reformado reformada. protestante. Muy bien. Entonces tenemos la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? La Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante o Reformada. Pero estas categorías, otra vez, de qué vienen, según lo que acabamos de leer, de cómo se interpreta la Biblia, ¿cierto? De la hermenéutica. Vemos un solo versículo que muestra una diferencia, ¿cierto? Entonces, ese versículo que es, ¿cuál es la roca sobre quién está fundamentada la iglesia? Ya sabemos, la iglesia de Roma dice que el Papa, la iglesia luterana y la iglesia Ujú. protestante y reformada es Cristo. Muchos se preguntarán, porque a nosotros también nos llaman protestantes, y vamos a ver eso dentro del punto de vista de la historia, que Martín Lutero, ¿por qué no fue protestante? Y hoy muchos sacerdotes todavía dicen, esos luteranos son protestantes, ¿cierto? Pero eso es un concepto equivocado que también vamos a aprender. Toda doctrina que ustedes escuchen predicar está bajo estas tres ramas. O sea, si usted va a la iglesia, a su congregación, a su iglesia, por eso preguntábamos ahora usted a cuál congregación pertenece, es para que ustedes puedan ver, bueno, la mía con cuál se está identificando. Y volvemos a la misma clave. ¿A quién se le está dando la gloria? Ujú. Si la gloria se le da al hombre o la gloria se le da a Dios. Entonces, si la gloria se le da al hombre, bueno, hay que pensar bien qué alimento le estamos dando a nuestra alma, qué es lo que nuestro Dios quiere. Bueno, la siguiente pregunta, y es la cuarta pregunta, ¿qué sucedió en el año 455 y 1054 después de Cristo? Aquí ya paramos la parte de la hermenéutica, o sea, la interpretación de la Biblia. Ahora vamos a ir a la parte de la historia, ¿cierto? Un poquito la historia del cristianismo. ¿Quién desea participar? Ramiro. Pastor, ¿puedo? Ah, sí, vamos a escuchar a alguien que no hayamos escuchado. ¿Quién es? Leonardo, que tengo Dale, internet Leonardo. ahorita. Ah, dale, Leonardo. Si vamos a escuchar a En Leonardo, cuatro, sí, en el 455 después de Cristo, un obispo en Roma emitió un decreto, un edicto, donde sujetaba a toda la iglesia romana y le pusieron y se fue puesta como la primera iglesia o igualitaria. muy bien, muy bien. Entonces, ahí es donde tenemos esa referencia de que nació la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Con el papado. Ahora, yo quiero que recuerden esta parte aquí. Rápidamente me devuelvo acá, a este punto, al consuelo del Evangelio, ¿cierto? ¿Qué está dando crecimiento al cristianismo, el consuelo del Evangelio? Cuando llegó la iglesia, y gracias Leonardo por su respuesta, lo que sucedió de que Roma se declaró de que todo el mundo tenía que someterse al obispo de Roma, que es lo que conocemos como el Papa, lamentablemente el Evangelio empezó a Ujú. desaparecer. Entonces, ¿qué fue lo que apareció aquí? La tradición, ¿cierto? La tradición. Y cuando apareció la tradición es donde empieza un poco de doctrinas que, bueno, yo hablo por mí, muchas cosas que creímos. Luego en el año 1054, ¿qué pasó? Y eso es lo triste del tema de la política, ¿cierto? Hay política en todas partes. El obispo de Constantinopla rechazó la primacía de Roma
y ahí fue donde nació la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿cierto? Entonces, en el año 455 solamente había una identidad espiritual. Ya era la Iglesia Católica Romana y por muchos años ellos aprovecharon, y de ahí es donde viene la enseñanza del purgatorio, de María como mediadora, de orar o rezar por los santos, todos, no solamente María mediadora, muchos mediadores, ¿verdad? Ahí fue donde el diablo empezó a hacer fiesta, metiendo lo que el hombre pensaba en cuanto a esto. Entonces, si miramos bien, hay una frase que todos usamos. Si algo comienza mal, ¿termina qué? Mal. ¿Cómo empezó mal Mal. la identidad espiritual de la Iglesia de Roma con su hermenéutica, diciendo que la roca es un hombre, que es Pedro, que son los papas? Ahí es donde empieza todo mal. Y por eso todavía se sostiene todo esto. Y luego, pues ya nació la Iglesia Ortodoxa griega. Hoy en día hay muchas denominaciones ortodoxas. Ustedes si se saben de una iglesia ortodoxa, pues necesitan saber si es de Rusia o si es griega, porque aún tienen sus diferencias y diferencias también que a veces no podemos entender. Ya estamos en el punto de la historia. Por eso, las sedes grandes del cristianismo están en Roma, Constantinopla, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corinto, Antioquía. Bueno, recuerden que Roma, ¿cómo llegó el cristianismo? El cristianismo llegó desde el día de Pentecostés, porque Pablo no fundó la congregación de Roma. Éfeso, sabemos que Pablo sí estuvo allá. Jerusalén, pues sabemos que fue el centro de todo el judaísmo, por eso Cristo estaba allí predicando. Entonces tenemos evidencia de que Roma era cristiano, Éfeso era cristiano, Jerusalén. Sabemos toda la controversia que hubo. Corinto estuvo Pablo, año y medio en Corinto, evangelizando. Y bueno, y Antioquía fue también muy importante, porque acuérdate de lo que dice la Biblia. Fue el primer lugar donde llamaron los seguidores de Cristo cristianos, ¿verdad? Es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Pero hoy en día, después de esa división, entonces ya hay cuatro patriarcados orientales. O sea, ya se dice, las iglesias de Occidente son la iglesia de Roma, del Papa. Las iglesias de Oriente, pues ya se puede ver que está Constantinopla, Alejandría, y allá ya no dicen Papa, sino que dicen patriarca. Pero hoy en día, si usted investiga más sobre esto, se va a dar de cuenta que hay una mezcla de todo. Como por ejemplo, en Constantinopla son ortodoxos, pero en Éfeso en este momento, actualmente, hay Iglesia Católica Romana y hay ortodoxos, ¿cierto? Si ustedes pueden ver en Jerusalén, hay tres religiones. O sea, es muy importante en la actualidad lo que se está viviendo y todo eso tiene que ver con la hermenéutica, cómo se interpreta la Biblia y también con la parte de la historia. Muy bien, y tenemos nuestra última pregunta. ¿Quiénes fueron Savonarola y Hus? ¿Quién desea participar? Leonardo. Bueno, bueno, lo sé pronunciar muy bien. Salvador el primero fue uno que habló en contra del Papa y dijo la corrupción y la inmoralidad que había de la Iglesia Católica. Se puso al frente a decir que había mucha corrupción y que la Iglesia Católica estaba yendo por un camino equivocado. Muy bien. Ramiro. Sí, como lo decía el hermano, pues digamos que a ellos les pasó lo que le pasó a muchos en la historia, donde le hacían controversia a la Iglesia Católica y terminaron pues quemados, ¿no? Quemaban a la gente viva por controversiar a la Iglesia Católica y lo que le pasó a Martín Lutero, ¿no? Que por no seguir las ideas de la Iglesia Católica, pues fue perseguido y creo que estuvieron a punto de asesinarlo, ¿no? Según lo que yo he estudiado por ahí. Muy bien. Entonces ya sabemos, y gracias por compartir, ellos fueron reformadores, ¿cierto? Y tenían muchos desacuerdos con la Iglesia
Católica Romana. Y todos esos desacuerdos, otra vez, viene la hermenéutica de cómo se interpreta la Biblia. Savonarola, 1452, 1498, italiano, fue un fraile dominicano y habló contra la corrupción, la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana y bueno, ya ustedes saben que el Papa Alejandro VI lo excomulgó, ahorcó y quemó. Pues podemos ver que la Iglesia Romana sigue un poquito la violencia de los fariseos, de los escribas, apedreando a todo aquel que no quería o no les parecía lo que tenían que ver. Luego tenemos a Juan Hus, que es otro reformador, la historia de la iglesia, que estamos hablando ya de la historia de la iglesia. Juan Hus es un checo, su obra tuvo un profundo impacto en Martín Lutero y también fue quemado por la herejía. Y otra vez, la iglesia católica romana fue el que puso esto. Ellos ponían un sello sobre alguien que se llamaba forajido y quería decir que cualquiera lo podía matar. Y eso es una mala historia del cristianismo. Otro reformador, no se habla mucho en el video, es Juan Wycliffe, 1369-1415, de Inglaterra, mejor conocido porque él tradujo la Biblia de la Vulgata, la Biblia latina a la Iglesia romana, y que ese momento era el idioma de la gente, y fue declarado hereje por la Iglesia Católica Romana. Un punto que quiero que veamos acá. La Iglesia Católica Romana, en su poderío, lo que hizo fue guardar la Biblia. Por eso mucha gente no podía leerlo, porque otra vez había mucha pobreza y eran muy pocos los que podían tener una buena educación. Entonces nadie podía leer el griego o el latín o el hebreo. Entonces ellos aprovecharon para meter toda esa falsa doctrina. Pero cuando alguien iba a empezar a traducir una Biblia, en este caso como la Vulgata, pues Roma los consideraba enemigos. También estas reformas no tuvieron un impacto generalizado en la iglesia, porque ellas simplemente resultaron en ser nuevas identidades espirituales, pero mucho tiempo después, lo que pasó en la reforma, pues ya Dios bendijo esto. Cuando nosotros estamos hablando de quién es el personaje principal de la reforma, es el Espíritu Santo. No fue Martín Lutero, no fue ningún hombre. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre de 1517 en Alemania, en Wittenberg, y recuerden que el 1 de noviembre en la iglesia romana la tradición es el Día de Todos los Santos, entonces había mucho peregrinaje a las catedrales, a las iglesias grandes, y Martín Lutero escribió allá 95 tesis, y las cuales las pudo publicar en la puerta de esta catedral de Wittenberg para que los grandes teólogos de su época pudieran debatir eso. Los dos temas era, pues, quién es el Papa y el tema de las indulgencias, porque el Papa estaba vendiendo un papel y usted lo compraba y sencillamente podía sacar a su familiar del purgatorio. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Y ahí es donde apareció Martín Lutero. Entonces Martín Lutero clavó ese documento, como se los acaba de mencionar, las 95 tesis, para que pudieran discutir. Y ahí empezó una vez más todo lo que conocemos como la iglesia luterana. Martín Lutero nunca quiso que la iglesia tuviera su nombre, pero fue algo despectivo que la iglesia romana llamó. Esos son los luteranos. Y bueno, la misma historia así nos ha dejado. También después de Lutero hubieron otros dos personajes que ustedes vieron en el video. Más adelante vamos a hablar más de ellos, Zwinglio y Calvino. Y aquí había muchos puntos que estaban de desacuerdo con Lutero en la doctrina. Entonces, por ejemplo, Zwinglio era muy anticatólico romano. Para él todo era malo. Y Calvino era abogado, era más legalista. Entonces, cuando ustedes piensen en congregaciones que tienen tantas normas que están por fuera de lo que la Biblia manda, los 10 mandamientos, viene mucho del pensamiento de Calvino. Entonces, por eso Lutero no estuvo de acuerdo con ellos y se separó. Un tema a diferencia con Zwinglio fue el de la Santa Cena, porque Zwinglio empezó a decir de que la Santa Cena representa el cuerpo y la sangre de Cristo, y Lutero escribió sobre una mesa, es una famosa historia, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, lo que Jesucristo dijo.
Entonces, vemos que siempre la hermenéutica, cómo se interpreta la Biblia, ha traído muchas divisiones dentro del cristianismo, pero por eso estamos aquí, para poder, con la obra del Espíritu Santo, ver la hermenéutica. María está levantando su mano. Oh, no, no, Ah, no. bueno, sí. Ah, bien, tranquila. No, no, estoy aquí. Ah, bien. También, Pasó alguien y dice así que no, que hablara. sí. Ujú. Entonces, a estas iglesias nosotros las llamamos reformadas o protestantes y vamos a hablar de ellas en la próxima clase para que podamos aprender un poco más de las diferencias. Entonces, ya sabemos que las diferentes categorías grandes está la iglesia luterana y nosotros no somos una iglesia protestante o reformada. Antes Martín Lutero se separó de ellos por los temas de la doctrina y las iglesias reformadas o protestantes salieron de la Iglesia Católica Romana poco después de que la Iglesia Luterana salió de la Iglesia Católica Romana. Entonces son temas que necesitamos tener en cuenta desde el punto de vista de la historia. Hay es bueno que ustedes conozcan un poquito de dónde viene su congregación, un poquito, porque eso nos ayuda mucho a mostrar nuestra identidad espiritual. También cuando hablamos de la iglesia luterana, nosotros confesamos que estamos más cerca de la posición doctrinal frente con las iglesias protestantes que la iglesia romana. Tenemos unas diferencias muy grandes, pero también tenemos diferencias con las iglesias protestantes. Entonces, ¿por qué nosotros nuestra identidad espiritual no la compartimos con congregaciones reformadas, protestantes o católica romana? Es por la doctrina. Es Romanos 16:17, es un versículo que yo quiero que escriban, que lo puedan analizar y puedan leer. Más o menos dice ese versículo que aquel que persiste en la falsa doctrina, apártese de ellos. Es un texto que pueden leer después de la clase. Romanos capítulo 16, versículo 17. Y nosotros tenemos nuestra propia identidad espiritual y nuestra identidad espiritual no es católica, tampoco es protestante. Por esto es muy importante lo que decía al principio, que hizo Cristo por nosotros. Entonces, si no tenemos una pregunta o comentario, hemos cumplido los objetivos de la lección de esta mañana. Si yo no he sido claro en algo de la información, por favor, pueden hablarme. Con mucho gusto puedo sacar tiempo y ayudarles. Ya identificamos el propósito, los objetivos de este curso. Leímos los tres versículos de nuestra identidad espiritual. También identificamos las tres ramas principales del cristianismo. Y como ya les comentamos, antes de estudiar las diferentes iglesias en el mundo y trabajar para encontrar nuestro propio lugar en ellas, es bueno que recordemos la profunda y fundamental identidad que tenemos como familia de Dios. O sea, ¿por qué usted es hijo de Dios? ¿Porque usted hizo obras para ganar el favor de Dios? ¿O porque usted dejó de hacer obras para ganar el lugar de ser hijo de Dios? ¿O por lo que Cristo hizo por nosotros? Y espero que haya sido claro que es todo lo que Cristo hizo por nosotros. De ahí empieza nuestra identidad con Dios y por eso tenemos este versículo de Primera de Pedro 2:9. Esas tres denominaciones, entonces las ramas de las denominaciones católica, romana, luterana, y tenemos los reformados y protestantes. ¿Quiénes están ahí? Bueno, por eso estamos preguntando al inicio de la clase, ¿dónde se congrega? Entonces, está la iglesia pentecostal, evangélica, la bautista, la metodista, presbiteriana, y hay muchas más, ¿cierto? Cuando hablamos de la pentecostal hay que hacer la diferencia, porque en la pentecostal hay iglesia pentecostal unida de la Iglesia Pentecostal Unida no son trinitarios. Si es la Iglesia Pentecostal sin tener la palabra unida, son trinitarios. Es una clave que en Latinoamérica necesitamos tener. Eso es muy importante para saber, porque eso basa mucho en cuanto a nuestra fe. También con esto no queremos confundir a ninguno de ustedes. Si usted se cree que está confundido, pues para eso estamos, para ayudarle. Tampoco queremos ofender a ninguno de ustedes. Si ustedes creen que los estamos ofendiendo, pues vamos a ir a la Biblia y ver lo importante que es el alma de cada uno de nosotros para Dios, porque es de allá de donde nosotros necesitamos sacar esta verdad. Ya sabemos que la roca de la iglesia es Cristo. Eso es muy importante porque esa es la clave de toda hermenéutica, de cómo está basada nuestra fe.
como la Iglesia de Roma habla de Pedro, habla del primer papa, habla de la sucesión apostólica. Cuando estamos identificados con la Iglesia luterana, se habla de Cristo, la confesión de Pedro, pues tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y leímos estos pasajes que nos muestran que la verdadera roca es Jesús. Y vamos a terminar nuestra clase hoy con oración. Pero antes de la oración, pues recuerden que ustedes llegaron acá por un WhatsApp. Ese WhatsApp, compártalo con otros para que otros puedan llegar y venir a estudiar con nosotros. Los cursos son gratuitos. Antes teníamos una aplicación, hoy en día ya no tenemos la aplicación, ya tenemos este WhatsApp que ha llegado a muchas personas. Estamos felices porque hemos llegado a Venezuela por medio de este WhatsApp. Nunca habíamos tenido tantos estudiantes de Venezuela, porque las aplicaciones a veces por el internet se limitan mucho, pero hoy en día damos gracias a Dios por eso. Entonces, les invitamos para que compartan ese número de WhatsApp, y puedan ustedes eh, ayudar a otros a basar su identidad espiritual. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por llevarnos a Cristo. Él es el fundamento de nuestra fe, Él es la verdadera roca. Es sobre quien nosotros necesitamos estar basados en la única verdad. Gracias te damos por bendecirnos con tu palabra en esta mañana y te pedimos que nos des dirección, que nos des guía y sobre todo por el cuidado de nuestras almas. Pido una bendición sobre cada uno de estos, mis amigos estudiantes, mis hermanos estudiantes, para que seas tú guiándolos por medio del Espíritu Santo, que hablemos de la verdad de tu palabra y que no hablemos de nuestra verdad, sino lo que tú dices a través de la obra de Cristo. Bendice también este día, el resto de actividades que tenemos para hacer. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quedamos Amén. despedidos. Fue una bendición estudiar con ustedes esta mañana. Voy a mandar la tarea Igual- para el próximo jueves. Dios les bendiga. Igualmente, un placer. Dios le bendiga, igualmente. Bendecido día. Buen Bendecido día provecho. para todos. Dios Claro que bendiga a sí. todos. Un Pastor. abrazo. Que sea Bendiciones, Muchas bien. gracias. hermanos. Muchas bendiciones Bendiciones, Dios por le estar bendiga a acá. todos. Gracias por Chao, estar hasta acá. luego, pues, que estén bien. Dios los bendiga. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias. Está bien. A usted, hermano. Bueno,